Me presento en mi calidad de embajador del simposio y alumno de la carrera de Derecho. Es un honor para mí, Emiliano Ramírez Guerrero, darle la bienvenida al doctor José Natividad González Parás, quien se une a nosotros hoy para compartir su valiosa perspectiva sobre el derecho constitucional y la gobernabilidad democrática. Agradecemos sinceramente al doctor González Parás por estar aquí con nosotros y por contribuir con su experiencia y conocimiento a este importante diálogo. La ponencia del doctor José Natividad González Parás es de suma importancia no solo para comprender el pasado y el presente de la abogacía, sino también para identificar las estrategias que necesitamos adoptar para enfrentar los desafíos futuros. En el marco de este simposio internacional de derecho que aborda el pasado, presente y futuro de nuestra profesión, su análisis sobre derecho constitucional y gobernabilidad democrática nos brindará herramientas clave para adaptarnos a un entorno legal en constante evolución. En base a lo anterior, me permito leer la semblanza del doctor José Natividad González Parás. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración de París, Francia, y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París II, La Sorbonne. Ha sido maestro durante varios años en la Facultad de Ciencias Políticas y en el doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue profesor en la maestría de Ciencias Políticas y en la licenciatura de Administración Pública del Colegio de México. Participó como docente en la maestría de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es profesor en el doctorado de Derecho Constitucional y Gobernabilidad de esa universidad. Autor de diversos ensayos y publicaciones en Administración Pública, en Política Exterior y en Sociología Política. Fue presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, presidente del Centro Latinoamericano para el Desarrollo y miembro del número y actual presidente de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública. Fue diputado federal y secretario de la Gran Comisión en la 6ª legislatura y senador de la República en la 8ª legislatura, donde presidió la Comisión de Educación y Cultura. Dentro de la Administración Pública, fue subdirector de Planeación y Evaluación en la Secretaría de la Presidencia, director general de Organización y Desarrollo Institucional y subcoordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, secretario general de Gobierno en el Estado de Nuevo León, fue funcionario de la Cancillería Mexicana y secretario del Gabinete de Política Exterior de la Presidencia de la República. Fue también subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación y gobernador del Estado de Nuevo León en el periodo 2003-2009. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Notaría 56, Poligrama, Trust, Chévez Ruiz Amarripa, González Cortés Abogados y Santos Elizondo por hacer este evento posible. Doctor José Natividad González Parás, es un profundo honor contar con su distinguida presencia en esta casa de estudios. Nos honra profundamente que haya aceptado nuestra invitación y que hoy esté aquí con todos nosotros. Le invitamos a tomar la palabra para compartir sus invaluables ideas y conocimientos que sin duda enriquecerán nuestra perspectiva y nos inspirarán a todos. Muy buenos días, gracias Emiliano por tu presentación. Quiero iniciar expresando un reconocimiento muy especial a los organizadores de este evento, a Marianela Carmona, a Ana Karen y a todos aquellos que contribuyeron a que se hiciera esta convocatoria y pudieran tener la participación de personajes del derecho y de la vida política de este país. También advierto que este es un día muy especial porque hoy hay elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica
elecciones que se dan en un marco de polarización, donde se va a poner a prueba un sistema electoral que no siempre ha sido muy exacto por el método como se dan allá los procesos, y también por otra razón muy importante, porque justamente el día de hoy, en estos momentos, se está resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana un tema crucial de la agenda política nacional respecto a lo que algunos califican como una crisis constitucional del Estado mexicano, en donde puede darse una controversia entre el poder constituyente permanente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a hacer algunas referencias un poco más adelante a este tema. También me alegra mucho que esta institución, que es el Tecnológico de Monterrey, haya abierto mediante un esfuerzo de colaboración interinstitucional académico las puertas para que otras facultades de otras universidades se sumen a esta iniciativa que ustedes tuvieron. Me da mucho gusto ver aquí a compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras universidades privadas, y eso habla muy bien de algo que el país necesita, que es la apertura y la colaboración, aún y cuando haya competencias válidas en la parte académica. Así que pues los felicito por esto que ustedes están haciendo. También les comento que hacía mucho que no venía yo al Tecnológico de Monterrey. Sí he estado en varias ocasiones en el EGADE, pero aquí a la sede central del Tecnológico solamente he venido 2 veces a eventos públicos. La primera vez siendo candidato a gobernador del estado de Nuevo León, una reunión amplísima, difícil, en mi primer intento para ganar la gobernatura, cuando perdí la elección, y posteriormente 6 años después en un segundo intento, en donde ya fui mejor tratado y hubo un diálogo más abierto con los estudiantes y con los maestros, porque así es la democracia, en donde hay triunfos y derrotas y donde hay alternancias que son válidas y necesarias para la vida de un país. Y bueno, yo mantuve firme el objetivo y pude continuar mi trayectoria política y después aspirar a ese honroso cargo de representar a este gran estado que es Nuevo León. Así que pues aquí me reencuentro ahora nuevamente con estudiantes. El tema que voy a abordar es un poco del derecho y especialmente el derecho constitucional y el de la democracia o de la gobernabilidad democrática. Lo voy a hacer de manera coloquial, como suelo hacerlo en mis clases con mis alumnos, aunque ahí se genera una relación más participativa. Pero bueno, ahora me toca a mí hacer uso prácticamente exclusivo de la palabra, independientemente de que al final podamos intercambiar algunas ideas. La primera pregunta es: ¿qué es el derecho? Ustedes están la mayor parte estudiando el derecho. ¿Y por qué el derecho es importante en sociedad? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo va evolucionando? Y bueno, pues el derecho es un capítulo importante, yo diría crucial, clave de la vida en sociedad. El derecho está representado por ese conjunto de normas de observancia obligatoria que ordenan y regulan las relaciones en la sociedad. Una sociedad que no tenga marcos normativos, y de ahí vamos a pasar más adelante a la relevancia de las constituciones, no puede sobrevivir armónicamente. Entonces el derecho, que se considera como una ciencia o una disciplina de la ciencia, vinculada en este caso con su aspiración vocacional, bueno, menos de muchos de ustedes, es algo esencial.
va apareciendo en el desarrollo de la humanidad de manera no lineal, porque durante mucho tiempo prevaleció el deseo y la voluntad autoritaria de quienes dominaban a una comunidad, a una familia, a un pueblo, a una comunidad, a un espacio mayor, después de la aparición de los feudos, de los estados, de los reinos y más adelante de las repúblicas y de los estados nacionales o de las monarquías. Decía un sociólogo famoso, Rodolfo Gehring, que la guerra victoriosa es el vehículo del derecho, y así lo fue durante mucho tiempo. Incluso la historia la escribían los vencedores, no los vencidos, nos decía Arnold Toynbee, que ha sido uno de los grandes historiadores de la humanidad. Y empieza a aparecer, después de que el Homo sapiens entra en escena en el mundo, estamos hablando entre 60 y 100 mil años antes de Cristo, pero los primeros vestigios de escritos, de normas de observancia obligatoria, los tenemos en el Código de Hammurabi, en Babilonia, en el año 1750 a.C. Estamos hablando de más de 3.800 años. Ahí aparecían algunas normas, entre ellas una muy conocida que se llamaba la ley del talión. O sea, tú me haces algo, me causa un daño, yo por determinación del monarca o del rey, del jefe, pues te hacemos lo mismo. Y otras disposiciones, algunas de las cuales, si las revisamos ahora, nos parecen francamente absurdas y que atentan contra la libertad, porque las normas van cambiando de acuerdo con la cosmovisión que tenga una sociedad en un momento dado de la historia. Y después vamos a ver cómo esto se refleja en las constituciones. Algo que sorprendió mucho fue en este vuelo de pájaro de la historia de la humanidad, lo de un rey célebre llamado Ciro el Grande, rey de Persia, que conquistó Babilonia allá por los años de 550, por ahí, antes de Cristo, antes de que viniera la edad dorada del inicio del pensamiento sociológico y filosófico en Atenas y de los filósofos griegos. Y se encontró en un cilindro, porque pues no había todavía, no llegaba aunque empezaba el papiro a funcionar todavía, las normas o lo que fuera de narrar en la historia se escribía en tablillas con un lenguaje uniforme, así se llama. En ese cilindro él planteó el tema de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad, incluso de la libertad de religión, porque siempre hubo una síntesis entre religión y poder político. Los que gobernaban se aprovechaban también de esta vinculación del ser humano con el superior, con la deidad, y se generaron entonces las teocracias, kratos, poder, teocracias. Y él les abrió la puerta a los judíos que habían sido expulsados de Egipto, y durante algunos años, mientras él reinó, tuvieron la libertad de religiones. Entonces, el que quisiera adorar a los dioses del Olimpo o a los dioses de la naturaleza o a los dioses del Antiguo Testamento lo podían hacer. Es verdaderamente una excepción en este transcurso de la historia, en donde hay una lucha
permanente por el poder, y en donde pues aquella famosa frase de homo homini lupus, en donde el lobo es el lobo del hombre, porque la historia de la humanidad hasta la llegada de la época de los estados democráticos era permanentemente una historia consecutiva de guerras, de confrontaciones, de deseos de ambición y de poder desmedido, y de muchas tragedias en el desarrollo de la humanidad. De más adelante viene un tiempo en donde no aparecen procesos de integración de lo que es el derecho hasta que llegan los romanos. Ahorita regresamos un poco a la parte democrática y a la filosofía política y a los primeros pensadores, filósofos y politólogos que hubo en la historia. Pero los romanos sí le dieron importancia a la ley, establecieron códigos, se recuperó el principio de la república, en la que Platón había de describir muchos elementos con Julio César, y bueno, aparecieron los famosos códigos romanos. Entre ellos, pues, el procesamiento de todo lo relacionado con el derecho civil, con el derecho penal. Hubo una especialización de las áreas del derecho comercial, algunos planteamientos de las relaciones internacionales y de la creación de embajadores, para que le dio consistencia al imperio. Unas letras que aparecían en los blasones de las legiones romanas y que durante mucho tiempo representaron un poco la imagen del Imperio Romano, fueron las siglas de SPQR, que las llevaban las legiones romanas, que significaba Senatus Populusque Quorum Romano, en donde el imperio se identificaba con la representación popular. De ahí del Senado vienen los conceptos de escaño o de curul, de quienes hemos tenido la oportunidad de ser diputados o senadores, así les llamamos, donde se sientan los legisladores en el Congreso de la Unión. Viene de esa época. Pero bueno, el Imperio Romano, como ustedes saben, el Imperio Romano de Occidente cae por ahí en el año 450, entonces le subsiste el Imperio Romano de Oriente, que dura hasta 1400 con Justiniano, Constantinopla, hasta que los otomanos llegan y toman la ciudad de Constantinopla, y termina toda una etapa en donde el derecho empezaba a ser un elemento importante de orden en la vida colectiva. Más adelante aparece en la Edad Media la palabra Estado, Stato, y pues allí algunos pensadores como Maquiavelo, que escribió la obra del Príncipe, o Guicciardini, que escribió sobre la sociedad civil y sobre la sociedad política, hablaron un poco del derecho. Pero Maquiavelo hablaba más bien de cómo el príncipe podía utilizar su inteligencia, su astucia, para conservar el poder o para conquistarlo, en donde decía él que el fin no importaba los medios para conseguirlo, una cuestión que es antiética, y de ahí viene el concepto de maquiavélico, de maquiavelismo. Más adelante viene un acontecimiento muy grande en la historia de la humanidad, que es la Revolución Francesa, el primer gran movimiento social que hizo tabla rasa del pasado, porque después de la época medieval vino el absolutismo monárquico y el poder absoluto de los monarcas, en donde prácticamente desaparecieron las instancias de normatividad,
y de impartición de justicia. Aunque había algunos, los monarcas ejercían el poder de una manera autoritaria, incluso total. Y ahí está el ejemplo de Luis XIV, llamado el Rey Sol, porque en sus dominios no se ocultaba el sol, que acuñó esa frase famosa: l'État c'est moi. Yo soy el Estado. Se acabó. Vamos a ver qué significa el Estado, porque ese concepto es muy relevante en la vida del derecho constitucional y de las democracias. La Revolución Francesa restauró la República, estableció la Asamblea Nacional, pero duró poco tiempo. Estamos hablando de 1789, que fue cuando se realizó la Revolución Francesa. Vinieron las primeras declaraciones universales, humanistas y democráticas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, igualdad, libertad, fraternidad, eran los valores que se promovían, que se empezaron a reflejar en la legislación de la época, pero duró poco. Hubo controversias, que un comité de salud pública empezaron a guillotinar a los enemigos, como le habían cortado la cabeza a Luis XVI y a su esposa y a sus hijos, para terminar con todo vestigio del antiguo régimen. Y hubo polarización, confrontación, y entonces tuvo que venir un gobierno fuerte, y ese gobierno fuerte lo encabezó un corso francés de origen italiano llamado Napoleón Bonaparte, Napoleón I, que también le dio importancia, retomó la parte jurídica, y entonces hay incluso todo un conjunto de leyes que se llama el Código Napoleónico. No obstante, lo que pasó con la Revolución Francesa, y que empezaron a vivirse esquemas de organización política diferentes con el surgimiento de las repúblicas, la verdadera democracia se empezó a ejercer no en Europa, en los Estados Unidos de Norteamérica, con las colonias que habían salido de Inglaterra para poblar América del Norte, y una parte de los Estados Unidos, porque un poquito menos de la mitad de ahora, porque el resto era parte de México. Cuando ellos, los padres fundadores de Estados Unidos, en 1787, crearon una de las primeras constituciones bien elaboradas, con los principios básicos de derechos y obligaciones fundamentales del ser humano, y con la arquitectura del Estado bien diseñada, en donde los principios de los teóricos franceses que vamos a ver adelante, como Montesquieu y otros, se establecían. Y en esa constitución, primera constitución, los padres fundadores iniciaban la constitución, el pacto de la Unión Americana, diciendo: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa constitución representó un cambio radical en la historia de la humanidad, y fue un referente para nuestra primera constitución, cuando México tuvo su independencia en 1821, la constitución de 1824. Y ahí se establecieron las formas de modificarlas. Vean ustedes cómo algunos años más adelante, el querer cambiar un artículo de la Constitución norteamericana que abolía la esclavitud en la época de Abraham Lincoln, pues costó muchas vidas, sangre, e incluso la propia vida de Abraham Lincoln, aquel que en aquel famoso discurso de Gutenberg dijo: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tesis esencial de la democracia. Vamos a ver un poco de democracia para luego hacer la interjección y ver
cómo aparece el derecho constitucional, y vamos a terminar con algunas reflexiones sobre cómo va el tema de la constitucionalidad en México, que es el tema de la agenda de México central el día de hoy. Bueno, pues el tema, la palabra democracia la inventó Aristóteles. Aparece por primera vez un grupo iluminado de personas allá por el siglo V, siglo IV antes de Cristo, en donde había estado ciudades en Atenas. Brilló la inteligencia, la filosofía, de su raíz etimológica, amigos del conocimiento. Empezaron a generar disciplinas de lo que era la ciencia, la arquitectura, la medicina y también el pensamiento político. Y personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles fueron en realidad los padres de la filosofía política, los primeros politólogos que hicieron razonamientos de algo que no se ponía en tela de duda, porque el valor colectivo que prevalecía era el señor, el que gobierna, llámese rey, emperador o monarca, es el que manda. Y entonces aparece la razón práctica, esa a la que Kant le llamaría la razón pura más adelante. Y entre ellos, pues, Platón, que escribió La República, hizo referencias a cómo organizar la sociedad, y Aristóteles, que era un gran maestro, lo fue en Atenas y después se trasladó a Macedonia y fue maestro de Alejandro Magno, que no entendió muy bien las lecciones de Aristóteles. Pero Aristóteles, con sus alumnos, se propuso hacer un análisis de cómo se organizaba políticamente la sociedad, y entonces le puso nombres a esas diversas formas de gobierno. Y dijo, hay formas puras y hay formas impuras. Entonces, en las formas puras estaba la monarquía, era pura, la oligarquía, que era el gobierno de los mejores, y apareció la democracia. Gratus poder, demos pueblo. Y dijo además cuáles eran las formas impuras, que era la dictadura, la oligarquía y la demagogia. No el autoritarismo, sino la dictadura. Luego vamos a ver cómo estas formas de gobierno siguen siendo válidas en la calificación de la gobernabilidad en algunas naciones del orbe. Regresando a la parte teórica, quienes aportaron los primeros elementos de análisis sobre la democracia fueron los enciclopedistas franceses. Bueno, fue John Locke en Inglaterra, pero fue Juan Jacobo Rousseau en Francia, que escribió un libro que se llamaba El Contrato Social, en donde hablaba de la voluntad general. Y dice, el poder debe de ser de la voluntad general. Un libro que causó escozor, y pues hubo una orden de detenerlo y de prisionarlo, tuvo que escapar, porque era disruptivo para la monarquía francesa. Y otro personaje, el barón de Montesquieu, que dijo, a ver, el poder, que es de la voluntad popular, debe estar dividido en poderes, para que se establezca un esquema en donde el poder controle al poder. Y entonces planteó la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esquema que habría de ser retomado más adelante en la Primera República, después de la Revolución Francesa, que fue fallida, y más adelante, de una manera exacta, en Estados Unidos de Norteamérica. No me quiero quedar ahí, pero esos conceptos movieron a la gente también, además de las condiciones socioeconómicas imperantes y el exceso de poder del gobernante, para que se diera esa gran revolución
la primera revolución, que fue un poco antes, no mucho, de la Revolución Mexicana, que empezó en 1910 y terminó en 1923, que también fue una gran revolución social. Bueno, pues, y aquí termino la parte de los teóricos. Llegó después otro francés, llamado Tocqueville, que había estudiado toda la teoría de Rousseau y de Montesquieu, viajó a los Estados Unidos de Norteamérica y encontró que ahí sí había una organización democrática, que las colonias, las 9 colonias que habían formado el primer pacto de la Unión, que se llamó Estados Unidos de América, como nosotros después, nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, en donde se incorporó el concepto de la división de poderes, se incorporó el concepto de la administración federal y de la vida republicana y el sistema presidencial, porque en los regímenes de gobierno, válidos y puros, puede haber regímenes parlamentarios, semipresidenciales parlamentarios o presidenciales, y pueden ser democráticos y pueden funcionar. Y también en estos regímenes puede haber una estructura central o una estructura federal. Ellos optaron por la federal, como nosotros lo habríamos de hacer después. Conceptos que generaron un conflicto muy grande en México, que nos llevó a estar más de 30 años en conflicto constante, internos, en guerras civiles, en guerras intestinas, que nos desgastaron mucho y que nos impidieron enfrentar con éxito las invasiones, particularmente en la norteamericana. Fíjense cómo un grupo de ideas puede mover a la gente, como sucedió con la Revolución Francesa, o como sucedió con Marx, Engels y Lenin, que movilizaron a la sociedad para cambiar el Estado y crear un Estado comunista y generar una revolución. Es decir, las ideas mueven a las gentes. No quiero extenderme en la parte histórica, pero quiero decir que a partir de ese momento viene la historia del derecho constitucional mexicano. ¿Cuáles son sus antecedentes? Pues una de las primeras constituciones que se dio cuando la metrópoli vio que se estaban empezando a revelar los virreinatos, y entonces convoca a un constituyente en Cádiz y establecen la Constitución de 1812 de Cádiz, en donde ya le daban una mínima representación a los que vivían en sus colonias, en donde operaba el virreinato y algunos mecanismos de constitución del Estado. No funcionó. Se hizo cuando Napoleón III invadió España y después cuando le fue mal a Napoleón III y le conquistaron, entonces terminó la vigencia de la Constitución. Y viene el movimiento independentista mexicano, por distintas razones. Y vemos un primer documento muy bello, por cierto, que se inspiró en un documento llamado Los Sentimientos de la Nación, donde se habla de que en este país está abolida la esclavitud. No se hablaba en esa época de ello, donde se hablaba que hay que atemperar las diferencias entre la opulencia y la miseria, donde se hablaba del derecho a la educación. Ese manifiesto de Morelos después se convirtió en una convención en la Constitución Aspiracional de Apatzingán de 1814. No se concretó porque no lograron triunfar, pagaron con su vida su osadía de querer independizar al país y darle una vida más libre y de mayor progreso. Pero se inició el movimiento independentista mexicano. En 1821 se
después de que se ponen de acuerdo los ejércitos realistas con los insurgentes, entra el ejército trigarante, tenemos el primer presidente de la República, con Guadalupe Victoria. Duró muy poco ese proceso, hubo conflictos, y no fue sino hasta 1824, cuando se integra el acta constitutiva de la Federación, que suscribían las antiguas diputaciones virreinales que existían en México, en donde se establece la primera Constitución, casi a imagen y semejanza de la Constitución norteamericana, que aunque en la forma se parece, había aquí razones distintas por las cuales se integró la Constitución. Más adelante viene un movimiento social, hubo problemas, como les decía, y pues de repente ganaron los centralistas frente a los federalistas y cambiaron la Constitución. Y la de 1836 abolió el federalismo, los estados se convirtieron en departamentos y los gobernadores los nombraba el presidente. Y así estuvo el país, estuvo vigente esa Constitución durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el constituyente permanente así lo determinó. Queremos cambiar el modelo, la arquitectura del Estado mexicano, y la cambiaron. Las verdaderas constituciones son aquellas que surgen en grandes momentos de la historia de un pueblo, vienen de revoluciones o de transformaciones mayores. En México la primera revolución fue la de independencia, y ahí se estableció la Constitución en 1824. La segunda fue la de la Reforma en 1857, en la época de Juárez. La tercera fue la Revolución Mexicana en 1917. Y déjenme decirles que las constituciones reflejan la filosofía predominante del Estado o la ideología dominante de los valores mayoritarios o de quien gobierna. Y va cambiando, el Estado cambió del Estado liberal de 1824, que se basaba en los principios de dejar hacer y dejar pasar. Era un Estado gendarme, no intervenía ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura, se creó como 4 secretarías, pero fue evolucionando en la medida en que fue cambiando la sociedad. Ya en la Constitución de 1857 se separaban los asuntos del Estado y de la Iglesia, porque la de 1824 dice que el Estado mexicano será católico. Había esa simbiosis entre el Estado y la Iglesia. Y vienen las leyes de reforma, vienen más derechos sociales que se incorporan, y donde viene un verdadero cambio significativo a nuestra Constitución es con la Revolución Mexicana. Hay quienes han hablado de 3 grandes transformaciones y otros que hablan de una 4ª transformación, que habría que ver en dónde está la esencia de esa transformación. Pues, en la Revolución Mexicana tuvo como fin una nueva Constitución. Venustiano Carranza quería hacer reformas con el constituyente permanente y le dijeron: no, aquí hubo cambios de fondo, entonces terminamos con el régimen e iniciamos otra era. Esto va a cómo se hacen las constituciones. Las constituciones inician con un constituyente original, en donde no solamente están representantes populares, sino otros personajes de la sociedad, los padres fundadores de una nueva etapa. Y luego, en la propia Constitución, establecen el mecanismo del constituyente permanente para que se puedan hacer las reformas de manera institucional, así sean reformas importantes y profundas. Menciono esto por la parte final que vamos a abordar sobre las reformas del Poder Judicial. Bien, pues ahí aparece el concepto de Estado y de Estado democrático. Yo insisto mucho en mis clases que he dado a lo largo del tiempo y mis alumnos del doctorado, que un concepto esencial es el Estado, con el minúsculo.
Estado es la representación política de la sociedad. Si quiere un poquito más amplio el concepto, es la representación política de la sociedad que ejerce una autoridad o poder de dominación, para asegurar los valores colectivos mayoritarios en una sociedad y en un territorio dado. Ese es el Estado. Esos valores colectivos mayoritarios que van cambiando con el tiempo se recogen en la ley de leyes, que es la Constitución. En la Carta Magna, aquella que en el siglo XII con Juan Sin Tierra lo obligaron a jurar los otros pequeños reyes para integrar el Reino Unido. Dijeron, te vamos a nombrar a ti rey, pero vas a jurar esta carta. Desde entonces viene el jurar la Constitución, y a la Constitución se le denomina muchas veces Carta Magna. ¿Por qué? Porque ahí está la cosmovisión, en palabras de José Gauss, o sea, la manera de ver la vida y la historia de una sociedad en un lugar y en un momento dado, que cambia mucho. No es lo mismo la visión oriental que la occidental o que la nuestra. Bien, pues esos valores colectivos mayoritarios se integran a la Constitución con un mecanismo que asegura que sea altamente mayoritario el consenso, y por ello, para establecer la Constitución, que hay constituciones rígidas y constituciones flexibles, la nuestra es flexible, se requiere la mayoría calificada. Es decir, no basta ni mayoría simple ni mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mitad más uno. Tienen que ser 2/3 partes de los representantes populares, y en un régimen federal tiene que pasar además por la aprobación de los congresos estatales, para que lo que se ponga ahí sea difícil de cambiar. Hay que tenerlo presente porque vamos a hablar también de la sobrerepresentación y de la crisis, denominada crisis de la constitucionalidad. Bien, pues en ese orden de ideas, la Constitución tiene dos grandes apartados. La Constitución que nos dice Kelsen que es el derecho positivo supremo, no hay nada por encima de la Constitución, y tiene un mecanismo especial en el Estado democrático, porque eso no existía antes. Para realizarlo, tiene dos grandes apartados: una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática establece principios, derechos y obligaciones del Estado y de los ciudadanos. Del Estado, que es esa representación política de la sociedad, y la parte orgánica diseña la arquitectura del Estado. O sea, cómo se va a estructurar el Estado, qué régimen político va a tener, y ahí está la división de poderes, y ahí se establecen las atribuciones que cada poder tenga. Ahí se determina cómo se organiza territorialmente una sociedad que, en el caso nuestro, pues está en 3 niveles de gobierno, y es el municipal, el estatal, el federal. Antes no había municipal. En la época de Miguel de la Madrid se reformó el artículo 115 constitucional y se estableció municipalidad. Aunque existía, no tenía la categoría de constitucional. Entonces, ahí están las bases de la organización, y ahí aparecen dos tipos de democracia: la democracia representativa y la democracia participativa. La democracia representativa es sustancial, y en ella se sustenta el sistema electoral de cada país. Es decir, cómo me voy a organizar, con qué atribuciones, para hacer elecciones, para integrar la representación popular y para hacer mecanismos que diriman las controversias cuando haya diferencias y contencioso electoral. Y aquí hubo también una
evolución en los últimos 30, 40 años en México, hasta llegar a constituir lo que hoy es un organismo constitucional, autónomo, independiente, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales federales electorales, la ley de organizaciones políticas y partidos políticos. Para procesar la representación popular aparece la figura del partido político como una institución de interés público que tiene las fichas para que alguien pueda participar, aunque se abrió una puertecita con una reforma constitucional reciente para las candidaturas independientes, y es una parte esencial de la democracia representativa. A mí me tocó en distintos momentos de mi trayectoria política, cuando era secretario general de gobierno aquí, mucho antes de ser gobernador, en la época de Jorge Treviño, yo era el presidente de la Comisión Estatal Electoral, porque quien organizaba las elecciones era el Ejecutivo, pero la búsqueda de una gobernabilidad más democrática y diferencias importantes sobre el manejo de las elecciones, la subcultura del fraude electoral que existía en algunos, fueron movilizando a la sociedad, a los partidos de oposición y a los pensadores de Estado para decir: oye, esto no está bien. Yo, como secretario general de gobierno, iba a ver al secretario de Gobernación, que era el presidente de la Comisión Federal Electoral y era el responsable de la política interior y que estaba vinculado también al partido mayoritario. Entonces había algo mal en ese sentido. Pues bien, a mí me tocó vivir esa experiencia aquí en Nuevo León, tratando de abrir la pluralidad, hacer las elecciones más transparentes en la medida de lo posible, y luego que tuve la oportunidad de ser diputado federal y luego subsecretario de Gobernación, me tocó en suerte participar en la gran reforma electoral que convirtió a ese organismo electoral en un órgano independiente, autónomo, ciudadano, que fue un gran paso en la vida del Estado democrático. Me tocó esa experiencia y otras más, el cambiar la estructura política de lo que antes era el Distrito Federal para convertirlo en una entidad federativa con gobierno autónomo, con congreso, con ayuntamientos. Me tocó hoy participar en muchas reformas constitucionales. Yo fui autor de algunas de ellas como impulsor, como el de la doble nacionalidad que antes no se permitía, es decir, la no pérdida de la nacionalidad mexicana, que afectaba sobre todo a los mexicanos en el extranjero, porque si tú tomabas otra nacionalidad perdías la tuya, y eso no era justo, porque otros países sí permitían doble o triple nacionalidad, como ahora lo podemos tener gracias a estas reformas constitucionales. Y participar en otras pues, de gran relevancia. Fui presidente de la Comisión de Educación y Cultura en el Senado, impulsando la reforma al artículo 3 para que hubiera obligación del Estado de atender la educación preescolar. Participamos, escuchaba a Luis Carbonell hablar del artículo 1 y 2 para los derechos de los pueblos indígenas y la no discriminación. Y bueno, aquí en Nuevo León me tocó osar cambiar un paradigma y echamos a andar una reforma constitucional para establecer un cambio en el modelo de impartición de justicia con los juicios orales. No quería la Federación, ni la Corte, ni la Procuraduría, pero a ver, si en el ejercicio de la autonomía de un Estado, ¿por qué no? ¿Por qué todo se va a hacer por escrito? ¿Por qué las partes no tienen la posibilidad de ver y hablar con el juez? ¿Por qué todo tiene que ser por escrito ante un secretario? Era una tradición que tenía que romperse y osamos hacerlo en un Estado de la República. El primer juicio oral en México se hizo aquí en Nuevo León y poco a poco se fue ampliando a otros órdenes del sistema de impartición de justicia. Es decir, las reformas a la Constitución y las leyes son instrumentos de cambio, vehículos de cambio, que a veces van incluso en contra del pensamiento mayoritario.
Yo celebro, por ejemplo, las reformas que se hicieron en el 2014, en el 2019 a la Constitución, que hablaron de la paridad de género y de la oportunidad que tenían cerradas las mujeres, porque no se hacían reformas en la Constitución para que tuvieran derecho al voto. No podían votar las mujeres en México en la década de los 50. ¿Por qué? Porque eran los valores colectivos en donde la mujer era invisible, donde había una discriminación por una deformación del modelo cultural. Bueno, pues ahora vean, tenemos una presidenta de la Corte también es mujer, hay el mismo número de gobernadoras que de gobernadores, nos falta aquí en Nuevo León, y al menos en el ámbito público se rompió un patrón, porque el derecho se convirtió en un instrumento de cambio. Además de la democracia representativa, que ya vemos cómo funciona, está la democracia participativa, que esa incluye temas como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular. En esta administración anterior se incorporó la figura de la revocación de mandato, que ahí está, hay que revisarla, entre otras, y también apertura para que la sociedad participe a través de las organizaciones no gubernamentales sobre la estructura territorial. Ahora bien, para que haya gobernabilidad democrática, y la palabra gobernabilidad viene de gobierno, una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. La palabra gobierno viene de quibernare, raíz etimológica griega, que significa el arte de manejar un navío. Entonces, es una parábola muy bonita. Un gobierno es un navío. Y yo recuerdo a algún presidente de la República que decía: el que dirige el navío es el gran timonel, y tiene que tener un buen diseño arquitectónico, tiene que tener buenas reglas, tiene que tener consenso, tiene que tener una administración que lleve la nave, tiene que haber un plan de ruta para enfrentar los retos de las tempestades. Entonces, la gobernabilidad democrática es cuando el gobierno propicia que haya no solamente las dos condiciones indispensables para la democracia, que es la representativa y sus instituciones, y la participativa y sus instituciones, sino que también se den otros aspectos más. Estamos hablando de la democracia política, y esos aspectos adicionales tienen que ver con la fortaleza de la división de poderes, tienen que ver con el sistema de contrapesos y balances en una sociedad para que el poder detenga al poder, equilibre al poder. Está relacionado con la existencia de subsistemas sociales autónomos que se relacionan entre sí, que el Estado no controle a los organismos empresariales, sindicales, a las organizaciones sociales, religiosas, que haya libertad real de medios, en los medios de comunicación, la libertad de expresión y de prensa, que haya tolerancia, que se impulse la descentralización política, que está en la Constitución con el federalismo de los municipios, pero que no concentre atribuciones concurrentes, que las descentralice. La concentración es lo opuesto del autoritario. A mayor grado de descentralización hay mayor gobernabilidad democrática. Entre más concentración hay más autoritarismo, entre menos concentración hay más gobernabilidad democrática. También está relacionado con la armonía social, con el diálogo, con la concertación, con la apertura hacia la sociedad civil. Está relacionado con el tema de la tolerancia. La tolerancia democrática es muy importante. Yo tengo la autoridad, la ley está de mi parte y entonces yo voy a imponer. No se trata de imponer, gobernar es armonizar, conciliar, dialogar,
conceder. Diálogo, colaboración y concertación son instrumentos importantes de la vida democrática. Entonces, si nosotros hacemos una lista de estos elementos y tratamos de valorar cómo va nuestro país en los tiempos presentes, pues vamos a ver que hay un déficit de gobernabilidad democrática, porque muchos de estos interrogantes que he planteado no se concretan en los hechos. Esto lleva, y recuerdo una disertación cuando tuve el privilegio de asumir la Academia de Derecho Administrativo y Administración Pública, en donde yo hablaba de el estado óptimo versus el estado fallido. Entonces, el estado óptimo es aquel en donde se dan 4 elementos importantes: un gobierno eficaz, eficiente, un gobierno democrático, gobernabilidad democrática, donde estén todos estos elementos que he mencionado, y un gobierno que tenga un liderazgo pertinente. Y depende de la suerte de cada país, quién llegue a ser el jefe del Estado, el jefe del Ejecutivo, cuál sea su formación, sus valores, sus traumas, sus ambiciones personales, su ética y su capacidad de liderazgo, su carisma de comunicación y su capacidad de liderazgo. Por eso son importantes las elecciones y analizar quién gobierna. En el mundo ahorita hay una tendencia de ir del Estado democrático que apareció recientemente al Estado autoritario. Y hay quien dice que lo que pasa es que el Estado autoritario, no el dictatorial, que es otra cosa, el Estado autoritario es más eficaz para realizar su labor gubernamental. Y yo no creo que sea así. Yo creo que una gobernabilidad democrática razonable es mejor para cumplir con los fines que los gobernantes tienen y para acercarse al desideratum del Estado óptimo. La Constitución ha tenido muchos cambios, hacía referencia a algunos de ellos, y en la actualidad el tema de la importancia del derecho constitucional está en las normas constitucionales, es la ley suprema. Después están los tratados internacionales aprobados por el Senado, es la segunda categoría en jerarquía de las leyes, y luego vienen todas las leyes, muchas de las cuales reglamentan a los principios de la Constitución. Y es un entramado enorme de disciplinas en todas las áreas de la actividad humana que están sujetas a normas. Es donde aparece el trabajo de los abogados, de los juristas, de los jueces, de los legisladores. Es algo que tienen que tener como un referente obligado los políticos. Es algo esencial para la vida de la comunidad. Y voy a terminar con alguna reflexión general sobre el tema que ahora nos ocupa. ¿Qué ha pasado recientemente? Además de la reforma de los últimos 20, 30 años, algunas de las cuales se hicieron mediante consenso entre todos los partidos políticos, como las denominadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña, en donde se crearon, entre otros, por más organismos constitucionales autónomos, que ahora quieren ser desaparecidos, algunos de ellos, en donde funcionaría, lo llamaba Sergio García Ramírez, un gran jurista y constitucionalista, se nos fue recientemente. De repente apareció un fervor institucional, de querer debilitar o eliminar a ciertas instituciones que contribuyen a la gobernabilidad democrática del país. Bueno, pues el tema de la relevancia de la Constitución se da primero, hay 3 episodios, cuando aparece un criterio en el Tribunal Federal Electoral que determina que la sobrerepresentación en esta elección beneficiaría, con base legal,
beneficiaría a la coalición, sigamos haciendo historia. Y habiendo obtenido porque ahí el referente no es los votos que obtuvo el presidente, sino los votos que se otorgaron para los integrantes del Congreso, que habiendo obtenido el 54% de la votación, se les asignó el 75% de las representaciones. Es decir, en la Cámara de Diputados prácticamente superó la mayoría calificada, y en la Cámara de Senadores muy cerca, lo que les permitió al partido en el poder hacer negociaciones para hacerse de la mayoría calificada. Y entonces, al tener la mayoría calificada y mayoría en los congresos estatales, abrir la posibilidad de que puedan cambiar lo que quieran en la Constitución. Y hubo una resolución del Tribunal Federal Electoral, que además no tenía a sus magistrados completos, en donde se ven ciertas preferencias. Yo lo viví porque yo interpuse con otros compañeros un recurso de impugnación por la vía de la amicus curiae para pedir la ilegalidad de la asamblea de mi partido, que eligió indebidamente nuevamente al dirigente actual. Nosotros pensamos que debe haber una renovación, y entonces ganamos el proceso en el INE, y en el TRIFE, pues por 3-2 ratificaron algo que en nuestra opinión fue ilegal, porque llamó a una Asamblea Nacional cuando no había concluido el proceso electoral y iba en contra de los principios de la elección e impedía la movilidad. Y como nosotros pensamos, muchos pensamos, que el sistema de partidos en México es también un mecanismo importante de contrapeso cuando hay una oposición efectiva, pues nos sentimos desanimados de ver que el sistema de partidos en México, particularmente los de la oposición, y no solamente señalo el mío, están muy debilitados y no realizan la función de oposición, que en un mecanismo de gobernabilidad democrática coadyuvaría incluso para una mejor gobernanza que tiene que representar el país. Entonces ahí fue el primer quiebre, en donde se le otorga a una mayoría en el Congreso, mediante este principio de sobrerepresentación, que podía haber sido cuestionado por el Tribunal Federal Electoral, porque no es materia de la Suprema Corte, que le otorga esta mayoría calificada. ¿Y qué pasó después? Pues inmediatamente se hace la reforma constitucional para cambiar el diseño del funcionamiento del Poder Judicial y la forma de elegir a los ministros, magistrados y jueces. Y se plantea un sistema de elección que en lo personal me parece que no es el más adecuado para algo tan importante como es la impartición de justicia, donde la carrera de la magistratura es de gran relevancia. Es como si dijeran, ahí hay carrera, como si dijeran, bueno, pues ¿qué les parece si vamos a elegir a los generales de división de este país? No se improvisa. La carrera militar es una carrera difícil, compleja, tiene funciones relevantes en la vida nacional. Pero ahí aparece un predicamento. Si yo tengo la mayoría calificada y puedo cambiar la Constitución, ¿por qué no lo voy a hacer? Si en 1836 hasta suprimimos el federalismo, y aparecen entonces, digamos, los predicamentos que uno no puede procesar racionalmente, donde se confrontan valores como el de las libertades, los derechos humanos, con los valores de la mayoría de las democracias.
Y lo vemos, por ejemplo, en los países del Medio Oriente, en donde la constitución del Corán, además por una mayoría clarificada que lo determina, impide que las mujeres tengan las libertades mínimas que tienen en Occidente. Y haya atropellos desde nuestra perspectiva de la visión cosmológica de nuestros tiempos, en donde estamos 400, 500 años atrás en el tema de igualdad de géneros. Atropellos terribles. Eso es posible en el esquema del diseño constitucional, y por ello tenía gran relevancia lo que sucediera con el Poder Judicial. Entonces viene la reforma del Poder Judicial, se plantean varias cosas: reducir de 11 a 9 el número de ministros, elegirlos a los ministros, magistrados y jueces mediante votación, y previamente mediante un sorteo que es por etapas para ver quiénes se pueden inscribir o no, y otras modificaciones como crear una especie de tribunal de supervisión, de fiscalización, reducir sus saberes y sus sueldos, y algunas otras, hacer las reformas también en los ámbitos estatales. Se hace un fast track y se vota. Entonces viene, en primer lugar, un amparo de una juez de distrito que dice se violaron los procedimientos. La Corte convoca una consulta, seguramente ya se va a ver resuelto de la mañana. Yo creo que no va a transitar, pero como hubo impugnaciones de los presidentes de los partidos políticos y de otras gentes, entonces se plantea el dilema, difícil dilema, que en estos momentos ya debe haberse resuelto. Ahorita está sesionando la Corte, en donde los ministros tienen que, la mayoría calificada de ministros, 8 de 11, tienen que decidir si aplican un criterio hermenéutico en donde ellos pueden impugnar un proceso de reforma constitucional hecho conforme a lo que expresa la Constitución para su reforma de elecciones. Es un tema muy difícil de resolver, porque en la aplicación estricta de la ley no se puede, porque ha habido precedentes y jurisprudencia en otros casos donde se ha dicho no puede la Corte impugnar una reforma o adición constitucional si se hizo conforme al proceso que ella misma establece. Y eso que la Constitución, en sus artículos 39, 40 y 41 habla de dónde está la soberanía popular. La soberanía popular reside en el pueblo, y luego el artículo 40 dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Y el 41 dice explícitamente: los poderes de la Unión se expresan a través de los poderes públicos. Entonces hay la división de poderes. Es un verdadero predicamento. En eso viene uno de los ministros, González Alcántara. A mí me tocó ver un debate apasionante entre el jurista Luis Carbonell, quien les habló hoy en la mañana, y Diego Valadez, donde se veía las visiones distintas de los constitucionalistas. Y déjenme decirles que en mi clase de doctorado, hace unas semanas hubo una simulación de una sesión de la Corte, en donde una alumna fue ponente y los demás eran haciendo a veces de ministros. Hicimos un juicio y una resolución en donde pues ganó en la parte de la sobrerepresentación la decisión que había tomado el Tribunal Federal Electoral por decisión dividida. Y justamente ayer hubo otra sesión simulada con mis alumnos del doctorado, en donde veíamos si había lugar o no para que la Corte declarara inconstitucional o parcialmente constitucional, como
fue con la ponencia del ministro González Alcántara lo que el constituyente permanente había hecho. Y hubo división también en los puntos de vista. Hoy vamos a ver qué es lo que va a suceder, pero déjenme decirles que en mi opinión la iniciativa presentada no es la más adecuada. Yo soy de los que creen que el Poder Judicial Federal tiene que reformarse. A mí no me gusta tampoco el modelo actual. No me gusta porque, por ejemplo, para la elección de los ministros, pues ¿quién decide? Pues es la mayoría calificada del Congreso, ya la tienen. Y además, si no se ponen de acuerdo en el Congreso, entonces el presidente presenta una terna y él es el que gana. Y lo mismo sucede en los tribunales superiores de justicia en los estados. Entonces, ahí hay influencia en ese modelo. También hay corrupción en el Poder Judicial, como lo hay en los otros poderes, particularmente en el Ejecutivo. En todos lados hay corrupción. El reto es luchar en contra de ella. Entonces, a mí me hubiese parecido razonable que se encontrara mediante una convocatoria a manejar esto con más tranquilidad, a escuchar a la academia, a los profesionistas, a la sociedad, a las barras de abogados, para que esto funcionara y que se estableciera una especie, por ejemplo, de colegio electoral con participación ciudadana, en donde los rectores, directores de facultades, presidentes de academias tuvieran una participación igual a los legisladores y otros para mejorar el modelo. Y bueno, la otra reforma, y con esto ya concluyo, es la que establece la supremacía de la Constitución, en donde, aprovechando la mayoría calificada, recientemente metieron una nueva resolución, una nueva reforma constitucional con la vía de fast track para decir lo que la Constitución decida es absoluto, irrevocable e inatacable. No procede el amparo contra la Constitución. Mi opinión, no necesitaban hacerlo porque ya estaba en la propia Constitución. Pero vamos a ver qué decide el tribunal y en la Suprema Corte de Justicia. Creo que ahí va a prevalecer el concepto de la legalidad, pero no basta la legalidad para que haya gobernabilidad democrática. Tiene que haber también legitimidad, y la legitimidad es un concepto que va más allá de la legalidad, que incluye consensos populares y sobre todo valores éticos y principios. Creo que está iniciando una nueva época en la vida política del país. Hubo una coalición de partidos que ganó por mucho margen, independientemente de los cuestionamientos a la forma como se dio la elección. Tenemos por primera vez en México una presidenta de la República, una mujer preparada para eso. Yo así lo veo, que recibió una herencia inédita, porque justamente saliendo entra una reforma constitucional y le dejaron ese paquete. Y además esto se concretó de una manera desasiada, sin apertura, sin diálogo, sin tiempo para que los propios legisladores lo vieran. Entonces, pues yo deseo que este país avance hacia el estado óptimo, que no regresemos a los patrones del autoritarismo, porque no es sano. Yo no creo que haya crisis constitucional en estos momentos. Hay un diferendo que la propia Corte lo va a tener que resolver, y yo sí creo que quiero hacer un reconocimiento a los ministros, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y a ministros como González Alcántara o como Margarita Ríos Farjat, que fueron propuestas por el mismo presidente y que han actuado con una gran integridad. Ellos quizás, si no se van por la vía de aplicar otros criterios, porque en México no existe un tribunal constitucional, en otros países sí, que están por encima de los poderes, pues deberían de hacer una amplia recomendación para que la Constitución se vuelva a cambiar, y con más tranquilidad, un poco más adelante,
se vea cuál es el modelo adecuado para que haya un sistema de impartición de justicia adecuado. Acaba de aparecer la iniciativa de ley orgánica de la Administración Pública Federal de la Presidenta. Me gustaron algunos de sus planteamientos. Se crea una Secretaría de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la Secretaría de la Mujer. Hay cosas que se pueden lograr, pero hay cosas que deben de tener presente quienes tienen un mandato popular para que el país avance hacia la gobernabilidad democrática. México tiene muchos problemas, pero es un gran país. Estamos en la 12 primera economía del mundo. Hay regiones del país como Nuevo León que han mostrado progresos, avances, a veces con conflictos de gobernabilidad, pero seguimos avanzando. Y el deseo es que podamos ir acercándonos al desideratum del Estado óptimo y de la gobernabilidad democrática que los mexicanos nos merecemos. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor José Natividad González Parás por su valiosa participación y por compartir con nosotros su conocimiento y experiencias. Sus reflexiones sobre derecho constitucional y gobernabilidad democrática son fundamentales para enriquecer nuestra comprensión del marco jurídico que nos rige. También quiero agradecer a todos ustedes presentes por su interés y compromiso al asistir a esta importante ponencia. Su participación es esencial para fomentar el diálogo y el aprendizaje en nuestra comunidad jurídica. Ahora invito a las codirectoras del evento, Marianela Carmona González y Ana Karen Muñoz Valdovinos, a que pasen al frente para hacer la entrega de un reconocimiento al doctor González Parás como símbolo de nuestro agradecimiento por su contribución a la 36ª edición del Simposio Internacional de Derecho. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos a la ponencia del doctor José Natividad. Es un gran honor que puedan estar a lo largo de esta jornada para poder obtener información tan importante de un tema relevante en la actualidad. De igual manera, ahorita vamos a dar espacio para el break, para que puedan ir a comer. Hay diversos lugares aquí en el campus para que puedan tener esta hora de receso. También tenemos un poco de comida afuera, nosotros en un coffee break por si se quieren acercar, y estaríamos regresando a las 3 de la tarde. Doctor, qué honor que pueda estar con nosotros el día de hoy.